Pueden ver en YouTube, nos pueden buscar en como Comunidad Cristiana de Tampa, pueden seguir el código que está allí y ahí pueden ver todos los sermones que hemos predicado de esta serie o más para atrás también si ustedes se quieren ir a ver. Y después les invito a los que ya estamos de casa que lo compartan en sus redes sociales. Es una manera también de colaborar para expandir su palabra en este lugar. Como un breve recordatorio, la semana pasada vimos que la misión de Nehemías no era solamente reconstruir las murallas, habían otros problemas más que las murallas destruidas. Y el sueño de Dios para su pueblo tenía que ver con libertad, con salvación. Y la salvación es siempre integral, no solo es con salvar almas y mandar almas al cielo, tiene que ver con el ser humano en su integralidad. Somos un solo cuerpo, tenemos hambre, tenemos necesidades de relaciones y todo eso es parte de la salvación, todo es eso. El pueblo de Jerusalén estaba teniendo un grave problema económico y vimos cómo Nehemías decidió hacer algo. No se podía quedar con las manos quietas. Y hablamos también del gran pecado que estaba sucediendo allí y parte del pecado era la indiferencia. No siempre nosotros tenemos la capacidad o los recursos para solucionar los problemas de alguien, pero aún así nosotros podemos ser parte de la solución. Y eso es parte de lo que vimos la semana pasada. Y es por eso que estamos haciendo esto de las mochilas. No puede ser que nosotros no resolvamos el problema de la escuela Cleveland, pero con algo estamos colaborando y somos parte de la solución para ellos. Para muchos de nosotros, el gran problema no es hacer lo bueno. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El problema es que nunca empezamos a hacerlo. Y eso es lo que platicamos la semana pasada, que el ejemplo máximo lo había dado nuestro Señor Jesucristo. En Él nosotros vimos cómo, entendiendo nuestra condición, se compadeció de nosotros, entendió que estábamos separados de Él por culpa nuestra, y sin embargo Él decide actuar tomando suyo un problema que no lo era, pero Él decide tomarlo en sus manos, no se quedó de brazos cruzados e hizo solo lo que Él podía hacer, entregó su vida para con nosotros. Para continuar en esta mañana, yo les voy a pedir que por favor abran su Biblia en Nehemías capítulo 6, versos del 1 al 14. Ya saben que utilizo la Reina Valera contemporánea, así que si ustedes no la tienen, pueden seguir la lectura ahí en la pantalla. Dice así su palabra. Cuando Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe, y nuestros otros enemigos supieron que habíamos terminado de reconstruir las murallas y que se habían tapiado todas sus brechas, aunque no habíamos colocado todavía las puertas de madera, me mandaron un mensaje que decía: queremos reunirnos contigo en algunas de las aldeas del campo de Ono. En realidad, lo que ellos querían era hacerme daño, así que mandé a decirles: no me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera yo a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. Y aunque ellos insistieron hasta 4 veces, mi respuesta fue siempre la misma. Pero Sanbalat insistió aún una 5ª vez y me envió a un criado suyo con una carta abierta, la cual decía: ha llegado a nuestras ciudades el rumor, y Gesem lo confirma, de que los judíos y tú piensan rebelarse y que por eso estás reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Según este rumor, tienes la intención de proclamarte rey y hasta te has rodeado de profetas para que proclamen en Jerusalén que Judá ya tiene rey. Ten cuidado, porque esto puede llegar a oídos del rey. Así que ven a hablar con nosotros para aclarar este asunto. Yo le respondí: esto que dices no es verdad, tú mismo lo has inventado. Y es que nuestros enemigos querían amedrentarnos y desanimarnos para que no termináramos las obras de restauración. Dios mío, fortalece mis manos. Poco después fui a la casa de Semaías, el hijo de Dalaía, nieto de Mehitabel, y que estaba encerrado en su casa. Y al verme dijo: te aconsejo que vayamos a la casa de Dios y que cerremos las puertas, porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte. Pero yo le dije: hombres como yo no corren a esconderse, y menos en el templo. No por salvar mi vida voy a esconderme. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que hablaba así porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado para amedrentarme y hacerme pecar, y para que ellos me difamaran y pudieran hablar mal de mí. Dios mío, toma en cuenta lo que Tobías y Sanbalat están haciendo en mi contra, y no te olvides de la profetisa Noadías ni de los otros profetas que intentaron amedrentarme. Oremos. Padre Santo,
Te damos gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra confiados en que es tu Espíritu Santo quien nos revelará aquello que tú tienes preparado para nosotros, tus hijos. Gracias porque es promesa tuya que el Espíritu Santo es nuestro maestro, y hoy te pido que sea así, que lo que hoy leamos de tu palabra, que lo que hoy discutamos y entendamos de tu palabra, lo grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y que al salir acá podamos vivir por ella. Y yo también te ruego por mi Padre, para que al hablar tu palabra pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. El libro de Nehemías está dividido en dos grandes porciones. La primera porción va del capítulo 1 hasta el capítulo 7 y la segunda porción va del capítulo 8 hasta el capítulo 13. En la primera porción que nosotros hemos estado leyendo ahora, del capítulo 1 al capítulo 7, el centro de atención es la reconstrucción de las murallas y todos los problemas que tuvo que vencer Nehemías con la gente para poder completar la construcción de las murallas. Y en la segunda parte, es decir, lo que anuncia en el capítulo 8, son las reformas sociales que Nehemías tuvo que hacer mientras él fue gobernador de Judá. Al llegar al capítulo 6, la obra de reconstrucción estaba prácticamente concluida. Los muros ya estaban levantados, ya no había más brechas en la muralla, es lo que acabamos de leer, y las puertas ya habían sido reparadas, aunque todavía no habían sido puestos sus goznes, no habían sido puestos encima en donde tenían que ir las puertas. No es de extrañar que cuando la obra está por finalizar, el ataque del enemigo entonces se hace más fuerte. Hasta el momento, Nehemías ha tenido que enfrentar varios tipos de amenaza. Tuvo que enfrentar su propio miedo, cuando él tenía que ver si salía o no salía del imperio. Tuvo que enfrentar la realidad que para poder hacer frente al sueño que Dios le había puesto en su corazón, iba a tener que dejar la comodidad del palacio, la comodidad del imperio. Tuvo que enfrentarse a los rumores y mentiras que pretendían que el trabajo nunca arrancase. También se enfrentó a la amenaza real del ejército de Samaria, que con gran resolución él dijo: no, aquí nosotros no le vamos a hacer tener miedo a este ejército. Y estos fueron solo algunos de los problemas que Nehemías tuvo que enfrentar. Y ahorita lo vemos que la semana pasada, que él tuvo que enfrentarse al desánimo del pueblo, porque el pueblo estaba abrumado, no solo por el que el trabajo era enorme, sino porque también ya el cansancio era evidente, y además tenía la amenaza de los vecinos. Y por último, dijimos la semana pasada, los recursos escaseaban, no tenían nada para comer. Y ahora que se acercaba al fin, los ataques se centraron en la persona de Nehemías. Antes era en el pueblo, antes era en la burla para ellos, antes eran problemas muy personales de Nehemías, pero ahora la gente se voltea, sus enemigos, a tratar de destruir a Nehemías. Sus enemigos querían detener la obra, y si no lo habían logrado con socavar la moral de la gente del pueblo, iban a tratar de quitar a Nehemías de en medio. Sucede, ¿verdad? Cuando estamos nosotros moviéndonos en la dirección del sueño que Dios nos ha puesto, que el Señor nos ha dado, nosotros vamos a tener oposición, vamos a tener problemas, tal y como Nehemías enfrentó la oposición y tuvo que lidiar con problemas. Es normal para nosotros, cuando estamos caminando ya en lo que Dios espera para hacer en nuestra propia vida, que sentimos que alguien empieza a oponerse a lo que estamos haciendo. Algunas veces es por envidia, algunas veces es por celos, algunas veces es porque odian lo que estamos haciendo. El asunto es que algunas veces los problemas se vuelven ya ataque personal contra nosotros. El ataque ya no es contra lo que estamos haciendo, el ataque es directo con nuestra persona. Y esto es lo que le está pasando a Nehemías en este momento. Vamos a ver al menos 3 ataques directos que le dieron a Nehemías y cómo él tuvo que resistir y la manera en que él resistió estos ataques. Y primero Dios, nosotros también aprendemos algo de allí. Lo primero que Nehemías recibe es una invitación aparentemente inocente. Queremos reunirnos contigo en el campo de Ono, le dicen. El valle de Ono se encuentra más o menos a unas 25 millas de Jerusalén y está situada cabal entre Samaria y Jerusalén. Ni le pertenecía a Samaria ni le pertenecía a Jerusalén, así que parecía ser un camino neutral. Pero lo más probable es que esa ciudad también era hostil para Jerusalén. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías decide ir a encontrarse con ellos?
Primero, el viaje de ida y vuelta le hubiera tomado por lo menos casi cerca de una semana. Recuerden que es a pie, que no es como tenemos aquí que nos montamos en un carro. Le hubiera tomado tiempo para hacer el asunto. Nehemías entendía que no era tiempo para irse de ahí, porque él dice, si me voy, estos van a parar porque ya nos falta poquito, pero están cansados. Entonces Nehemías dice, no puedo salirme en este momento de aquí. Pero además, algo le olió mal. Pudo haber sido que él recibió información de algún espía, pudo haber sido su experiencia ya con Sanbalat y todo ese tipo de gentes, lidiando en esa misma gente. Sabía él por un momento que algo ellos se traían entre manos. Lo cierto es que no lo sabemos claro, sí sabemos que Dios le revela a él que algo le querían hacer y que le querían hacer daño, así que él rehusó a presentarse de una vez. 4 veces lo intentaron invitar sus enemigos para distraerlo y llevarlo al valle de Ono, pero las 4 veces Nehemías tuvo la sabiduría para entender que lo único que querían esas personas era atentar contra su vida. Por lo tanto, a pesar de la insistencia, su respuesta fue siempre, no, lo siento, yo no voy a ir. ¿Qué cosas podemos atender de ese primer incidente? Primero es que hay que aprender a ser sabios. ¿Cómo supo Nehemías que era un engaño? ¿Cómo él estaba claro que lo estaban tratando de engañar? El pasaje no nos dice nada, pero sí sabemos que él aplicó una buena dosis de discernimiento, que tuvo que utilizar su sentido común, que tuvo que utilizar sabiduría. La pregunta entonces es, ¿cómo se desarrolla la sabiduría? ¿Cómo aprendo? ¿Dónde encuentro yo la fuente de sabiduría? Todos, dice, tienen en común, cuando vamos nosotros a leer, que la sabiduría se desarrolla con la experiencia. Por ahí dice un dicho que la sabiduría llega con la edad, pero lastimosamente con la edad no siempre viene la sabiduría. Sabiduría es mucho más que conocimiento. A veces pensamos que sabiduría es saber un montón de cosas, pero sabiduría es mucho más. Sabiduría es conocimiento más experiencia. Tenemos que aprender a unir esas dos cosas. De nada sirve saber algo si cuando se necesita nosotros no lo podemos poner en práctica. Salomón escribió que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y luego en el libro nos dejó una colección de consejos tomados de la vida diaria que al final nos recuerda que sabio es aquel que sigue la instrucción y el consejo de Dios antes que todas las cosas. ¿Saben ustedes qué es sabiduría? Es eso, aprender a seguir el consejo de Dios antes que todos los demás consejos que nosotros podamos escuchar. Nehemías puede seguir el consejo de Dios porque ha invertido tiempo en intimidad con Dios. ¿Se recuerdan lo que hemos estado diciendo? Desde que esto inició, lo primero que él hizo es hablar con Dios. Y cuando tuvo el primer problema, ¿qué hizo? Hablar con Dios. Y en medio del cansancio, ¿qué hizo? Hablar con Dios. Y cuando la gente vio al ejército de Samaria que venía contra ellos, ¿qué hizo? Hablar con Dios. Él había practicado intimidad con Dios, había invertido tiempo para oírlo hablar, para hablar con él y para poner en práctica lo que Dios le estaba diciendo. Para poder tener sabiduría, entonces nosotros tenemos que conocer a Dios y temerle a Dios. Y a Dios solo se le conoce a través de ¿quién? De Cristo Jesús. No hay otra manera. En nuestro tiempo dice el Señor Jesucristo, antes se le conoció por muchas formas, pero hoy a través de nuestro Señor Jesucristo se le ha placido a Él, le plugo a Él presentársenos a nosotros a través de Cristo Jesús. Tiempo después de Salomón, Santiago, el hermano de Jesús, escribió esto: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No es una duda. Usted necesita sabiduría para tomar una decisión. Si usted está cultivando su relación con Dios, si usted oye a Dios, si usted platica con Dios, no tenga pena. Siéntese enfrente del Señor, acuéstese, arrodíllese, hínquese. El asunto es platique con Dios. Cuéntele su problema, dígale su necesidad y pídale que Dios le dé sabiduría. Jesús es la fuente de sabiduría y esa sabiduría está disponible para todo el que la quiera alcanzar. No hay límites. Todos podemos tener acceso a Cristo Jesús. Toquemos y nos va a abrir. Eso es la sabiduría, acercarnos a Cristo Jesús. Lo contrario de sabiduría no es ignorancia.
porque a veces pensamos si sabio es saber mucho y practicar. La sabiduría no, lo contrario de sabiduría no es ignorancia, lo contrario de la sabiduría es necedad. Necedad es simplemente ser terco, hacer lo que a mí se me da la gana. La Biblia agrega algo: necio en su propia opinión. En medio de la oposición, en medio de los desafíos que estamos enfrentando en la vida, debemos aprender a actuar con sabiduría, recordando que está al alcance para todo aquel que la quiera buscar. Ahora, en este ataque contra Nehemías, él no solo fue sabio, sino que fue firme. La invitación dice que le llegó 4 veces: venite, dejad lo que estás haciendo, venimos a platicar qué es lo que realmente está pasando. Y las 4 veces la respuesta fue la misma: no voy a ir. Ahora, hay una pequeña gran diferencia entre necedad y firmeza, porque a veces parece que suena lo mismo, ¿verdad? Necedad es el que se queda quieto en sí mismo y no quiere moverse. ¿Y firmeza qué es? Pues el que se queda quieto y se mantiene firme en lo que cree. Parece lo mismo, pero necedad es empeñarse en lo que no debe o no sabe hacer. Ser necio es que no debo hacer algo, pero lo sigo haciendo. O ser necio es yo no sé hacerlo, pero sigo tratando de hacerlo como si quisiera que supiera hacerlo. Eso es necedad. Necedad es ser terco, es falto de inteligencia. Firmeza, en cambio, es una cualidad. La Real Academia Española dice que firmeza es entereza, es constancia, es una fuerza moral de quien no se deja dominar ni se deja abatir. Raymond Brown, un teólogo, nos dice que en este mundo que carece de sólidos cimientos morales, necesita el testimonio de creyentes firmes, con una convicción bien meditada, bien sustentada, unida a una compasión y a un amor que no conocen ni límites ni fronteras. Nuestro mundo sí necesita gente firme, no terca, no necia. Y los cristianos podemos tener firmeza en nuestras decisiones, firmeza en nuestras convicciones morales, pero tienen que convertirse en convicciones. Es decir, tenemos que meditar lo que creemos, tenemos que pensar en lo que creemos, tenemos que saber bien claro lo que creemos, pero no somos necios nada más, sino que a nuestra firmeza le tenemos que agregar nosotros siempre amor. Ser firme no significa que nosotros no tengamos compasión y amor. Nehemías no iba a desistir porque sabía lo que él estaba haciendo y sabía que ese era el proyecto de Dios para su vida. Así nosotros también debemos conducirnos en nuestra vida. Debemos ser claros, debemos ser firmes, debemos honrar a Dios y debemos amar a nuestros vecinos. Parece sencilla la fórmula, ¿verdad? Creo en Dios, me mantengo firme en Dios y amo al que tengo a la par de mi casa. La treta para desaparecer físicamente a Nehemías del mapa no había funcionado, pero eso no significa que el ataque personal contra Nehemías había acabado. Sanbalat envía a un emisario por una 5ª vez, solo que esta vez lo hace con una carta abierta. ¿Qué era una carta abierta? En ese tiempo, recuérdense que no era el UPS, USPS o FedEx o cualquiera de esos, sino que viajaban con una carta en sus manos. Pero las cartas que venían selladas llegaban hasta la mano de la persona selladas. Las cartas abiertas significaba que yo en el camino y entonces me encontraba: Danay, ¿qué llevas ahí? Una carta. ¿Y para quién es la carta? Para Nehemías. ¿Y qué dice la carta? Toma, léela. Entonces todo el camino de la persona que llevaba la carta para Nehemías, todos iban leyendo la carta que decía que Nehemías era un traidor, que Nehemías estaba rebelando contra el imperio y que Nehemías estaba coordinando al pueblo para coronarse rey. De manera que cuando la carta por fin llega a Nehemías en sus manos, esto ya era un rumor por todo el mundo que circulaba por toda la ciudad. Y la acusación no era tan simple. Ya con anterioridad ustedes recuerdan que ya lo habían acusado de que él iba a reconstruir las murallas porque quería rebelarse contra el rey. Y en esa oportunidad no funcionó la amenaza, porque Nehemías venía con la carta del emperador diciendo: no, yo le estoy mandando que reconstruya las murallas. Pero ahorita es distinto. Las murallas ya están casi terminadas.
Y si llega a oídos del rey, a oídos del emperador, de que ya se había terminado todo y que ahora que ya está terminado todo, Nehemías ya se rehúsa a regresar y se quiere convertir en rey del lugar, eso ya era otro tipo de acusación. Ya podía causarle un problema de que lo convirtiera a Nehemías en ser un traidor del imperio. La carta que Nehemías recibió termina con algo que es ilógico también. Después de acusarlo de querer convertirse en rey, le dicen: si quieres resolver este asunto, ¿por qué no vienes con nosotros y hablamos al respecto? ¿Por qué se iba a arriesgar Sanbalat y todos ellos a unirse a un conspirador si no quieren ponerse en problema con el rey? Con el emperador, perdón. Si el emperador se da cuenta que se están reuniendo con este conspirador, también los podían haber acusados a ellos de que estaban conspirando en contra del emperador. Así que él entendió claramente que ellos no tenían ninguna intención de acusarlo con el emperador. Una vez más los querían sacar de ahí, ponerle en otro territorio para ver si podían desaparecerlo. Así que nuevamente Nehemías entiende que todo esto son habladurías y entonces entiende que solo es una estrategia para tratar de desaparecerlo, y su respuesta nuevamente fue clara: no hay tal cosa que tú dices, todo te lo estás inventando tú, porque ustedes piensan que así van a debilitar nuestras manos y la obra no se va a terminar. Todos sabemos lo horrible que es ser acusado falsamente. Las acusaciones falsas crean un montón de emociones adentro de nosotros. Cuando alguien nos acusa de hacer algo que nosotros no hicimos, eso puede causar ira, puede causar desconcierto, puede causar zozobra. Nos preguntamos: ¿por qué me están haciendo esto si lo que estoy haciendo es para Dios? Si lo que estoy haciendo es bueno. Si estuviera haciendo algo malo, todavía vale la pena que la gente diga algo de mí. Pero no estoy haciendo nada malo, estoy tratando de servir al Señor, estoy tratando de trabajar bien en mi empresa, estoy tratando de hacer mi trabajo bien. ¿Por qué tiene que salir alguien a hablar mal de mí? La respuesta que Nehemías nos dio nos puede dar una idea general de cómo nosotros debiésemos reaccionar cuando alguien está hablando mal de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es indagar en nuestro propio corazón para ver si hay algo de verdad en esa acusación que le hicieron a Nehemías. Nehemías tuvo que haber hecho eso en su mente y preguntarse: ¿será que de verdad no quiero ser yo rey de este lugar? Porque si hubiera tenido la más mínima intención de hacerlo, probablemente él hubiera dicho: mejor si me reúno con ellos, porque es una opción que yo me pueda convertir en rey. Y si me voy a convertir en rey en este lugar, pues vale la pena que yo vaya para allí. Era realmente posible que él pudiera convertirse en rey de Judá si él hubiera querido. Así que él tiene que hacer un momento de introspección y preguntarse: ¿realmente mis motivos son los correctos? ¿Realmente lo que yo quiero hacer es correcto? Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer siempre. Cuando alguien nos acusa de algo, ¿será que es cierto? Alguien nos acusa de que somos mal encarados. ¿Será cierto que soy un mal encarado? Alguien nos acusa de que estoy robándome en la compañía algo. ¿Será cierto que de verdad? O sea, tengo que invertir tiempo, porque si Nehemías se hubiera sentido acorralado, entonces hubiera ido con ellos para platicar. Recuérdense que nuestros corazones son pecaminosos, eso es lo que dice la Biblia. Así que no nos podemos eludir que de verdad a veces nosotros queremos hacer lo malo, aunque en apariencia nosotros estemos haciendo algo que es bueno. Puede ser que nosotros estemos haciendo las cosas buenas por razones incorrectas. Y por eso el Señor, David dijo: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina lo más íntimo de mi pensamiento. Examina mi corazón. Al mismo tiempo que nosotros nos examinamos adentro, debemos examinar también lo que Dios dice al respecto. Porque no solo es saber si yo estoy bien, sino que después preguntarle al Señor si lo que yo estoy haciendo es correcto. Romanos dice, por ejemplo: no busquemos vengarnos de nosotros de las demás personas, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si al examinar nuestro corazón encontramos que nuestra conciencia entonces está limpia, debemos de tomar la cosa en nuestras manos y empezar a atacar al que nos habla mal de nosotros. No. Lo que dice la palabra de Dios es que si nosotros encontramos que nuestro corazón es limpio y que lo que están diciendo es falso, entonces dejemos las cosas en la mano de Dios.
Cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, dice: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ustedes ya tienen un galardón. La verdad es que con el tiempo, la verdad suele hacerse evidente, la mentira suele hacerse evidente. Y si alguna vez eso no sucediera, de todos modos, el Señor sabe lo que es evidente y Él sabe lo que está haciendo, aunque a veces nos toque sufrir a nosotros porque alguien está hablando mentiras en contra de nosotros. En lugar de dejarnos llevar por la ira, en lugar de dejarnos llevar por la emoción y buscarnos vengar, podemos seguir el consejo que Pablo nos dio. Dice: no permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer el mal con el bien. ¿Qué implica eso? Lo que Cristo ya había dicho: si alguien hace mal contra ustedes, ¿qué hacen ustedes? Procuren hacer el bien por esa misma persona que está haciendo algo contra ustedes. Al final, Nehemías trae el caso delante de Dios. Él tiene claro que la razón de este ataque es desanimarlo. Así que en lugar de pedirle a Dios que sus problemas desaparezcan, lo que pide es fuerza para continuar haciendo lo que se supone que debe estar haciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar delante de Dios cuando estamos en medio de ese desánimo que no tenemos que seguir o no seguir, que quite el problema, que quite. No es tanto eso, sino pedirle a Dios que nos permita tomar fuerza para seguir haciendo lo que debemos de estar haciendo. Aunque la oración es por fortaleza, lo que realmente estamos viendo es que Nehemías está actuando de acuerdo a lo que él conocía de Dios. Nehemías sabía que su Dios era su refugio, sabía que Dios era su escudo, que Él se encargaría de protegerlo, que Él se encargaría de cuidarlo y que lo que necesita es fuerza para continuar en la obra. Dios ya estaba con él, Dios sabía lo que estaba pasando, Dios entendía lo que estaba pasando. Lo que necesita no es pedirle que Dios tome el control, es pedirle que Dios le dé fuerza para seguir adelante. Los problemas suelen ser una oportunidad para conocer más de cerca a nuestro Dios. David podía decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo podía decir porque en su propia vida había experimentado un sinfín de valles de sombra y de muerte, y en todos ellos él había aprendido a ver un poco más acerca de Dios, quien lo acompañaba sin importar lo oscuro que fuera el problema. El salmo que leímos en esta mañana, el Salmo 27, nos refleja esa confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién podrá atemorizarme? Mis malvados enemigos me ponen en aprietos, se juntan y hacen planes para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe en contra de mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, en esto fincaré mi confianza. Le he pedido al Señor y solo esto busco: habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme en su santo templo. Entonces, lo que procuramos es cambiar nuestra ansiedad por intimidad con Dios. Cuando estamos en medio de esos problemas que nos afectan tanto, en medio de que alguien está hablando con nosotros, en vez de fijar nuestra mente en el que está hablando, nos fijamos la mente en el que tiene en control todas las cosas, en nuestro Dios, porque Él es el que se puede llevar nuestra ansiedad si aprendemos a confiar que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra fortaleza y que Él es nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. El ataque continúa, no se detiene, y ahora va centrado en hacerle perder toda credibilidad frente al pueblo, frente a la gente que está ayudándolo. El ataque viene de quien menos se lo esperaba: Nehemías, un amigo que él tenía, a quien él había recurrido, Samaías. Es probable que Nehemías había ido a buscar consejo delante de él, pero lo que encontró fue traición. Semaías y otros profetas le dicen que hay gente que desean matarlo y que lo mejor que puede hacer es irse adentro del templo para refugiarse. Si no lograron acusarlo de insurrección ante el imperio y luego lo trataron de convertirlo ahora lo tratan de convertir en un transgresor religioso. Y eso, para la mentalidad de los judíos de esa época, era igual de peligroso. Lo estaban convirtiendo a él en alguien no solo que se rebelaba contra el emperador, sino que se estaba rebelando delante de Dios. ¿Cómo así?
Como ya habíamos oído desde el primer sermón que platicamos, es muy probable que Nehemías fuera eunuco. Además, a la hora de entrar hasta el santo templo, ahí solo podían entrar los sacerdotes y Nehemías no era sacerdote. Por lo tanto, él estaba excluido como eunuco. Eunuco es una persona que lo castraron de manera que no puede procrear hijos y entonces no podía entrar delante del templo. Y si hubiera caído en la trampa de entrar delante del templo, hubiera quedado ante el pueblo como alguien que no respetaba la religión judía ni respetaba la casa de Dios. El último ataque tampoco había ayudado para que Nehemías terminara su palabra, y las palabras de él fueron esto: a pesar de todo, a pesar de los ataques que ha tenido, a pesar de los desasientos, a pesar del cansancio, a pesar de todo, la muralla quedó terminada y nos tomó 52 días hacerlo. Y cuando nuestros enemigos se dieron cuenta, reconocieron que en la obra que habían hecho, Dios estaba presente. Precioso testimonio, ¿verdad? Él no dijo que se logró porque yo fui un buen director o porque yo hice las cosas correctas. Todo lo que se ha logrado correcto en mi vida y en este tiempo, dice Nehemías, es por la gracia bendita y la misericordia de Dios. Usted está aquí parado, no porque usted sea muy inteligente, y no estoy diciendo que usted no tenga nada aquí en la cabeza. Usted está aquí parado solamente porque la gracia de Dios le ha permitido llegar hasta este día y estar aquí en este lugar. Nehemías tuvo que enfrentar muchos problemas para concluir la obra, pero a pesar de todo, como él mismo lo dice, terminó lo que él había empezado, no por su gran habilidad, sino porque Dios estaba con él. Si usted hoy se siente abrumado por la cantidad de problemas que tiene, no desfallezca. Aprendamos a confiar en nuestro Dios, que Él va a terminar lo que Él ha iniciado en cada uno de nosotros. Pablo lo dijo de esta manera: estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar en Cristo Jesús, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme terminar con un último pensamiento. La traición es algo que duele, y duele mucho. La traición duele más cuando es alguien cercano a nosotros. Alguien que uno se lo espera no hay ningún problema, pero cuando es cercano a nosotros, duele. Es probable que usted ya haya experimentado esto o probablemente lo esté viviendo en este momento. Pero aún de la traición se puede aprender algo. Nehemías fue traicionado y en medio de la traición aprendió a confiar más en nuestro Dios. Jesucristo sufrió la traición y fue uno de los cercanos, uno de los que comía en la mesa con él, uno de sus mejores amigos, el que lo entregó a sus enemigos. Pero entendamos algo del carácter de Dios, que el poder de Dios es tan grande que hasta el mal que sucede alrededor de nosotros, hasta las cosas que nosotros nos imaginamos que son las impensables, Él utiliza hasta ese mal para hacer bien. Esa tremenda traición que cometieron contra nuestro Señor Jesucristo, Dios la trajo para darle bendición a todos los que estamos en este lugar. Piensen por un segundo eso: sin esa traición nosotros no estaríamos acá. Y usted puede estar pensando hoy: alguien me traicionó, me golpeó, me hizo un gran dolor, pero aún así puede estar pensando, usted puede estar tranquilo de que hasta eso horrible Dios lo puede tornar, lo puede convertir en bien. Dios dio su vida para todos nosotros, para usted y para mí. Ese es el evangelio, donde solo hay desesperación, donde hay angustia, donde hay muerte. Dios trae paz, Dios trae orden, Dios trae consuelo, Dios trae vida plena, vida abundante, vida eterna. Si usted hoy se siente que está sufriendo, si usted se siente abrumado, si usted se siente con dolor y con angustia, lo invito a que traiga ese dolor delante de nuestro Señor Jesucristo, porque dice su palabra que Él puede transformar esa pena, ese dolor, esa traición en gozo, en alegría y en vida nueva. Oremos a nuestro Señor. Gracias, Padre, en esta mañana, porque tu palabra ha sido compartida. Padre Santo, que tu palabra traiga el fruto que debe traer. Ahí donde usted está, en el lugar donde usted se encuentra, si usted se siente por un momento que está en confusión, que está en dolor, que está en sufrimiento,
usted no sabe cuál es el camino que debe tomar. Es sencillo. Acérquese delante de Dios y entréguele su vida y dígale: Señor, yo ya no sé ni qué puedo hacer, pero entiendo que tú puedes hacer de mi vida algo nuevo. Mi vida te pertenece. Si usted está en este tiempo así y quiere hacer esta oración, solo repítala un segundo. La oración no tiene nada de mágico. Lo importante es que usted encuentre sus palabras para decirle a Dios que lo necesita, que entiende que Cristo lo hizo todo por usted. Padre Santo, en esta mañana, ve mi corazón, ve mi dolor, ve mi angustia, ve mi pecado. Me arrepiento de todo esto, me arrepiento de tratar de resolver yo las situaciones yo solo. Ayúdame a confiar en ti, ayúdame a vivir por ti, ayúdame a creer que Cristo ya lo hizo todo por mí en la cruz del Calvario. Ayúdame a ser tu hijo. Te lo pido y te lo agradezco, sabiendo que al terminar esta oración, soy tu hijo y nada más lo puede cambiar. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.